y alta productividad. Predominan cultivos industriales, caña de azúcar, algodón, vid y espárragos. Dispone de recursos financieros, usa maquinaria, está tecnificada. Se desarrolla en valles. Sus productos son exportables y ello genera divisas. Requiere lavado de suelos, salitrosos o incremento de obras de irrigación. Región Sí. andina. Es extensiva, tiene baja producción, no está mecanizada, usa arado, chaquitaquia, etc. No recibe ayuda técnica, mejora de productos, calidad genética, etc. No recibe apoyo financiero, créditos. Está opción de alimentos de primera necesidad. Se usan tierra de secano 95% y regadío 5%. Enfrenta sequías y heladas. Sus productos son comercializados con mucha dificultad. Región amazónica. Se desarrolla solo en la selva alta. Está orientada al cultivo de productos alimenticios, paltas y frutas, e industriales, café, té, cacao, palma aceitera. La preparación de suelos requiere de tala y roce, lo que atenta contra el ecosistema. La comercialización no es fácil por la distancia a los mercados. Tiene la enorme ventaja que no necesita riesgo por la cantidad de lluvias que caen en la zona. Muy bien, Liliana Juan de Berríos. Muy bien, ya te puse tu puntito. Y vamos a explicar parte de lo que ha leído Liliana Juan de Berríos. Por ejemplo, nos dicen que la agricultura de la costa, como te había dicho, es intensiva, porque acá se van a utilizar recursos financieros. Acá las empresas, el mismo Estado, va a apoyar a estos hacendados. Entonces, los recursos que se obtienen son de tipo industrial. Se vende mayormente al extranjero el azúcar, el algodón, por ejemplo, la caña de azúcar, las bebidas, los vinos, el algodón para los textil, la ropa, los espárragos, un consumo nutritivo. Y este tipo de agricultura que es intensiva de la costa necesita maquinaria, pues necesita apoyo técnico logístico. Por ejemplo, tenemos que en la costa, en La Libertad, vamos a encontrar la presencia de caña de azúcar. En Lambayeque, la presencia de arroz. En Piura e Ica, algodón dos variedades, el algodón pima y el algodón tanguis, ambos utilizados en el tema textil. En La Libertad, espárragos, por ejemplo. En Vid o en Ica, vid que se utiliza mucho para el tema del vino. Los olivos o el olivo en Moquegua, también para el tema de la alimentación y el maíz amarillo en Lima, ¿no? Que es donde tenemos el choclo y las bebidas tradicionales. Todo eso lo encontramos, profesor, en la costa peruana, una agricultura intensiva, mientras que en la sierra la agricultura es extensiva. El poblador de la sierra, el campesino, depende básicamente de la lluvia, ¿no? Tierras de secano, 95%. Y estos productos, lamentablemente, a veces se enfrentan dificultades como las heladas y las sequías. Normalmente, ¿qué se cultiva en la sierra? Papa en la región de Huánuco, ¿no? Profesor, en la famosa maca en la sierra de Junín, la quinoa en Puno, por ejemplo, profesor, el ají en Arequipa, la cebolla, ajos en Arequipa, la kiwicha en Puno. Son algunos de los cultivos propios de la sierra donde la agricultura es extensiva, es decir, tiene baja calidad y baja producción. Y en la Amazonía nos dice que solamente se aprovecha la parte de la selva alta, es decir, Amazonas, San Martín, Huánuco, parte de Cusco, ¿no? Pero esas son algunas de las zonas donde se utiliza o se desarrolla el cultivo, por ejemplo, de frutas como la piña, como el plátano, como la naranja, por ejemplo, o algunos productos alimenticios e industriales como el café, el cacao, ¿no, profesor? La hoja de coca también es importante, ¿no? Recuerden que está el brain. Ahora, en la selva, ¿cómo se cultiva? Mediante la técnica del tala y roce, que es básicamente depredar los bosques para generar las condiciones y ahí desarrollar la agricultura. ¿Cuál es la parte negativa? Muy aparte de depredar el bosque, es la contaminación
porque esto puede generar que muchas especies pierdan su hábitat natural y entren en un peligro de extinción. Ahora, en la selva sucede algo interesante, que si bien las tierras no son ideales y no son las más aptas, pero tiene una ventaja importante que es la presencia de lluvias. Las lluvias que caen en la selva son tan intensas que literalmente favorece el cultivo. Tenemos la hoja de coca en San Martín, Rioja, Moyobamba, Picota. Tenemos el cacao de Cusco, la Convención, el café de Chanchamayo, Junín, el té, uña de gato, profesor en Pasco, Oxapampa, la palma aceitera, San Martín, yuca en Loreto, Iquitos, tabaco en Moyobamba, frutas, ¿no? Profesor en Junín, camu camu en Iquitos, maracuyá en Iquitos, Loreto, ¿no? Forman parte de los cultivos que se desarrollan en la Amazonía peruana. Eso lo tenemos acá, mira. Tenemos el título, actividades productivas. La agricultura, mira. El hombre con la agricultura, el hombre y el campo. Tenemos que puede ser intensiva cuando utilizamos maquinaria como el tractor. Intensiva, por ejemplo, es en la costa, espárrago, ¿no, profesor? Que se vende al extranjero. Tenemos también, profesor, las pampas, los lugares donde se desarrolla este tipo de agricultura intensiva, pampas como Olmos en Lambayeque. Pregunta, ese cultivo que aparece en pantalla, ¿qué cosa es? Que también es una consecuencia. Silva Capa, te escuchamos. El algodón. Claro, muy bien, Silva Capa. Es un cultivo de la costa de la forma de agricultura intensiva, por ejemplo. Muy bien, Silva Capa. Ahí está. El algodón, por ejemplo. Mientras que la extensiva, y se ve ahí el campesino de manera tradicional, ¿no? No hay apoyo técnico ni logístico, tiene que desarrollar en un relieve bastante abrupto y empinado. La agricultura extensiva se ve en la sierra, con la presencia de la papa. Se utiliza todavía, profesor, a los animales como los toros, el buey y el caballo para el arado. Y en la selva cultivos como por ejemplo el cacao, ¿no, profesor? Ahora, en el tema de la selva es que la presencia de lluvias puede generar cierto desarrollo, ¿no? Las lluvias ayudan con el tema, profesor, de una agricultura de secano. ¿Qué era una agricultura de secano? Aquella que aprovechaba el agua proveniente de las lluvias. ¿Qué es una agricultura de regadío? Aquella donde se utilizan los canales de irrigación en la costa peruana. Ahí está la agricultura, estimados y queridos estudiantes. Y tenemos acá la ganadería, que es otra actividad primaria de tipo productiva. Y eso lo vamos a ver acá. La ganadería, actividad primaria de tipo productiva, porque acá, profesor, lo que se busca no es extraer como en la minería o la pesca. Acá hay que producir y eso demora, eso tiene un tiempo. Bueno, vamos a ver voluntarios para la lectura. Ganadería. Dianita Quipuscoa. Te escuchamos, Dianita. La ganadería consiste en la crianza, selección y reproducción de algunos animales domésticos como vacunos, ovinos y caprinos, porcinos, aves de corral, con el objeto de aprovechar sus productos y derivados en la alimentación y actividades artesanales e industriales. Sigue, por favor. Importancia. Junto con la agricultura, concentra el 36% de la PA, proporciona materias primas para otras industrias y es fuente de alimentos. Correcto, Dianita. Ahí nomás. Vamos a ir por acá. Entonces me dice ganadería. La ganadería es aquella actividad también del sector primario en la cual el hombre se encarga de criar, de seleccionar algunos animales domésticos, como por ejemplo la vaca, la oveja, la cabra, el cerdo, aves de corral, ¿no? Vaca o vacuno, ovino o oveja, caprino, cabra, porcino, cerdo y aves de corral. Pueden haber gallinas, gallos, etcétera, ¿no? Profesor, entonces todos estos animales
forman parte de la ganadería, porque el hombre aprovecha para obtener pues recursos como la carne, como los huevos, como la leche, como el cuero, profesor, y que son utilizados en diferentes actividades. Algo interesante es que la ganadería, al igual que la agricultura, aportan el 36% de la PEA. O sea, hay una cantidad importante de peruanos que se dedican a la agricultura, es una fuente de trabajo. Recuerda, la PEA significa población económicamente activa, es decir, hay una importante fuente de gente que se dedica a estas actividades. Además, la agricultura es fuente de alimento para todo, mantequilla, leche, queso, yogur, todos los derivados habidos y que pueden haber producto de la agricultura, fuente de alimentos. Eso es importante. Bueno, vamos a ver acá qué tipos de agricultura existen, para lo cual necesito otro voluntario. A ver, muy bien, el alumno Fabricio Efio. Te escuchamos, Fabricio. Tipos: intensiva, conformada por especies seleccionadas y de alto rendimiento, requiere de la inversión de grandes capitales y o crianza, se realiza con adecuada orientación técnica y en establos tabular. Acostado. Extensiva, conformada por especies criollas de baja calidad genética y económica. Los animales son criados en campo abierto, alimentados con pastos naturales, ichu y sin ninguna orientación técnica. Muy bien, Fabricio Efio. Vamos a leer, vamos a colocar por acá tu punto. Y sucede al igual que la agricultura, ¿no? Profesor, la ganadería es la misma. Apaguen su micro, por favor, por ahí. Muy bien, gracias. Entonces, la agricultura tiene la misma clasificación, o en este caso, profesor, la ganadería coincide bastante con la agricultura. ¿Por qué? Parte también de las palabras, ¿no? Intensiva y extensiva. Cuando una agricultura es intensiva, cuando los animales que se crían se hacen con apoyo técnico, se encuentra presente la tecnología, la medicina, utilizan establos, alimentos balanceados, vacunas, orientación. ¿Cuál es el resultado? Una carne de alta calidad, grandes cantidades de leche, por ejemplo, animales que no tienen enfermedades o alguna epidemia. O sea, profesor, eso es lo intensivo. Pero para poder realizar ese tipo de ganadería se requiere especies seleccionadas, raza de animales importantes y además se requiere un capital, ¿no? Dinero para poder justamente construir un establo, para poder dedicarse a esa actividad. Mientras que en la ganadería extensiva, las especies son básicamente de baja calidad, ¿no? Por lo general estos animales son criados en el campo abierto y se alimentan de un pasto natural llamado ichu. No tienen orientación ni apoyo técnico y por lo general su consumo es para la misma población. Esto se ve mayormente en la zona andina del Perú, ¿no? Agricultura extensiva. Y eso lo tenemos acá. Mira lo que dice en esta información. Para no creer, los incas consideraban a la vicuña un animal sagrado. Solo los integrantes de la familia real podían usar prendas hechas con su lana. Cada ejemplar produce 250 gramos de lana cada 2 años. Para elaborar sobre todo, hace falta la producción de un animal durante 30 años. En nuestro escudo nacional, la vicuña presenta la riqueza de nuestra fauna. Excelente, ¿no? Bueno, vamos a pasar a nuestro material y dice ganadería. La ganadería antiguamente podía ser nativa. ¿Qué significa nativa? Es decir, que los animales eran básicamente aquellos que habían crecido y desarrollado en nuestro país. Pero hubo un momento donde la ganadería se convirtió en exótica, cuando llegaron los europeos e introdujeron animales como las vacas, los toros, las ovejas e incluso el mismo cerdo, que no eran tan conocidos. Entonces la ganadería podía ser nativa o exótica, pero la ganadería ahora se clasifica de esta manera: agricultura intensiva o ganadería intensiva, aquella que se hace en establos, animales de calidad, apoyo técnico y logístico. Y esta ganadería intensiva también la podemos clasificar
en regiones. ¿Cómo será la agricultura en la costa, en la sierra o en la selva? Bueno, para darnos una idea, tenemos acá esto, ¿no? Este cuadro, para lo cual pido un voluntario, cualquiera, por favor, que me ayude a leer este cuadro de la ganadería. Muy bien, John Alexander López Maluquis. Te escuchamos, John. Predomina la ganadería intensiva con aplicación tecnológica. Cría ganado seleccionado, principalmente vacuno, porcino y aves ecuestres. Es de alto rendimiento de carne, leche, huevos, etc. Principales especies: aves de corral en Lima, porcinos en Lima, caprinos en Piura. Muy bien, John Alexander Tierra. López. Ahí nomás, John, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, John. Muy bien, correcto, John. Y tenemos acá lo siguiente, ¿cómo es en la costa? Llama la atención que la ganadería de la costa es intensiva, animales seleccionados y de alto rendimiento, se obtiene bastante carne, leche y huevos. Y eso lo podemos comprobar acá, mira. La ganadería de la costa es intensiva. Por ejemplo, acá tenemos, profesor, una piscigranja, ¿no? O lo que se llama una avícola. Es la crianza de aves, profesor. Aves para obtener el beneficio del huevo, pero sobre todo para tener el beneficio en sí de la misma ave en lo que es la industria de la alimentación. Por ejemplo, profesor, San Fernando es una muestra de eso. Hay una inversión para poder procesar, cuidar, almacenar y generar la crianza de estas aves, ¿no? Que es un tema bastante delicado y complejo también. Entonces, en la costa, la ganadería es intensiva. Por un lado vemos la crianza de aves, por otro lado vemos en los establos la presencia de vacuno, profesor, de alta calidad. Pero ¿cómo será, profesor? Vamos a ver en el tema extensivo. Bueno, en el tema extensivo le hemos dicho que es una ganadería en el campo abierto, se alimentan de pasto natural llamado ichu, y por lo general el ganado no es de alta calidad, es un ganado criollo, producto de la mezcla de diferentes razas, se obtiene ese ganado, ¿no? Campos abiertos. ¿Y cómo es, profesor, en la sierra? Bueno, para eso nos vamos acá. Voluntario, por favor, rapidísimo, para que nos ayude con el tema de la sierra. El gran Greco Julián. A ver, Greco Julián, te escuchamos. Sierra, predomina la ganadería extensiva, con la excepción de Cajamarca, Arequipa y Junín. Cría de vacunos, ovinos, caprinos y camélidos, llamas y alpacas. Predomina el ganado chusco, empleando en el consumo de carne, principales especies: vacunos, Cajamarca, ovinos, puno, llamas y alpacas, puno. Muy bien, el gran Greco Julián. Correcto, Greco. No olviden escribir su nombre y apellido completo en el chat para evitar tener problemas con la falta. Ojo con eso, ¿ah? Se está mencionando a cada rato y la clase está quedando grabada. Entonces, en la sierra, profesor, la ganadería es extensiva. ¿Y qué significa que es una ganadería extensiva? Que los animales que se van a obtener son por lo general para el propio autoconsumo de la población y son por lo general de baja calidad en comparación con una ganadería intensiva. Tenemos que en la sierra se da la crianza, profesor, de llamas y alpacas, por ejemplo, en la zona de Puno, en la zona del altiplano, pero también se da la crianza de vacunos en Cajamarca, donde ahí cierto, es importante ahí. Cajamarca hay un tema de ganadería intensiva, por eso dice acá, mira, con excepción de Cajamarca, ¿no? En toda la sierra del Perú la ganadería es extensiva, pero en Cajamarca, Arequipa y Junín, ahí hay presencia de una ganadería intensiva porque hay un apoyo técnico